Nos vamos al encuentro, como cada semana, cuando llega esta hora, de Eduardo Cebriano con su marketing y con su marketing sensorial específicamente. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos, transitando ya nuestro primer mes completo aquí en la radio. Bueno, felicitaciones. Feliz Gracias, cumplemes. gracias. Gracias, y voy a contar algo que no lo dije, no sé si en la presentación siquiera. Eduardo fue uno de los puntales, a su modo, por ahí sentís como algo exagerado lo que te digo, porque ya en el verano con Eduardo nos habíamos juntado a tomar un café, cuando se podía uno ir a un cafecito a tomar un café, y algo habíamos hablado de lo que estamos haciendo ahora. Así que fíjate cómo el tiempo a veces acomoda las cuestiones, como los melones se van acomodando en el carro, dice el dicho. Fue premonitorio, ¿viste? Exactamente. Bueno, acá estamos, Eduardo. Nos hablas de tendencias hoy. ¿Qué significa esto, además de una palabra que suena linda en principio? Sí, viste que estamos viendo algunos de estos procesos de la economía o de los negocios o del marketing, que los puede aprender cualquier persona y que los puede utilizar tanto para su negocio y que también los puede utilizar para a veces poder entender un poco qué va ocurriendo con la sociedad y con las cosas que estamos viendo, especialmente en estos momentos, todo lo que nos pueda permitir construir escenarios futuros posibles hace que nos podamos organizar mejor y que baje un poco la incertidumbre. El tema de tendencias en el mundo del marketing es un tema per se, y lo que hace es trata de ver cuáles van a ser las cosas que van a surgir en el futuro, cómo van a estar los mercados, cómo va a estar el consumidor, cómo va a estar la economía, pero en un futuro no tan cercano, no mañana, pasado, el próximo mes, sino algunos de esos estudios de tendencia se hacen, yo he hecho inclusive hasta el 2045, para que te des una idea, ¿no? Ah, bueno, nosotros un mediano plazo. hacemos estudio de tendencia. Un mediano plazo más largo que mediano, digamos. Claro, lo cual a veces es gracioso porque dice, bueno, no sé qué va a pasar la semana que viene, ¿no? ¿Cómo me voy a poder imaginar algo a tan largo plazo? Pero lo que ocurre es que muchas veces, para poder tomar decisiones a nivel de las empresas, y también a veces a nivel de la vida, porque, por ejemplo, suponete, vos sos un joven y decís, bueno, ¿qué carrera voy a estudiar? Eso te va a llevar unos 5 años de esfuerzo, con lo cual, la carrera que elijas, además de que te tiene que gustar mucho, debería poder tener algún tipo de aplicación a un mundo que no sabes cómo va a ser dentro de 5 años. Pero viste que uno mucho no se lo plantea eso, ¿no? Cómo las cosas van a cambiar dentro de unos 5, 10, 20, 30 años. Y a veces eso es importante, ¿sí? Por ejemplo, mirá, me acuerdo que estábamos haciendo hace un año un estudio para tendencias para el gobierno del Uruguay, que tenía que ver con, bueno, cómo iba a cambiar el mercado turístico y cómo iba a cambiar inclusive la realidad turística del Uruguay en los próximos 20, 30 años. Era una mirada al 2030 con una mirada más larga, concreta al 2030 y a largo plazo al 2049, ¿no? Qué delirio eso, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se estudia eso? Ahora te voy a decir las formas en que hay que estudiarlo. Porque, por ejemplo, una de las cosas que va a pasar para la costa uruguaya es que van a aumentar los días de lluvia, ¿sí? Cuando hablas con expertos, con la gente que estudia climatología y demás, van a decir, bueno, mira, por un lado las vacaciones se acortan, ya la gente no se va un mes, sino que se va 2 semanas, una semana, y específicamente en el Uruguay, en lo que tiene que ver con sol y playa, que es una de las cosas principales que ofrece el país como una oferta turística, va a aumentar la cantidad de lluvia, va a haber más días de lluvia. Si hoy vos vas, no sé, te va 10 días y te llueve en 2, dentro de 10, 20 años va a llover de 3 o 4. Entonces vos decís, bueno, ¿y eso a mí qué me importa? Que es lo que cualquier persona debería decir ante algo que te dice cualquiera o un experto, en este caso, muchísimo más. Y te importa siendo gobierno, por ejemplo, porque hoy en día, por ejemplo en el Uruguay, no hay tantas superficies bajo techo. Entonces vos, para poder mantener, por ejemplo, una oferta turística, como va a llover más días, vas a tener que tener más superficies bajo techo, con entretenimiento, con espectáculos, con salidas, con cosas para que la gente haga, para que entonces pueda hacer, entre otras cosas, una oferta turística atractiva. ¿Ves? Para ese tipo de cosas te sirve también saber cómo van a ser las tendencias. Claro, y eso debe impactar, Eduardo, por ejemplo, en una proyección de inversión de alguien. Es decir, si yo invierto en una superficie techada, de características comerciales,
culturales, no sé, un shopping, suponete. Bueno, eso se va a amortizar en tantos años. Para eso tenés que tener al lado la tendencia de qué es lo que va a pasar en todo ese periodo de tiempo. Porque entonces vos como país, por ejemplo, podés a nivel de gobierno o a nivel inclusive de consorcios públicos privados fomentar la construcción de, en este caso serían superficies techadas. Sí. Podría fomentar el desarrollo de espectáculos artísticos que sean bajo techo. Y eso digamos, estos estudios de tendencia, cada una de las empresas los hace por sí misma en general, y los gobiernos también, porque tienen que ver, bueno, ¿qué va a pasar entonces en este mundo futuro? Por ejemplo, otra de las cosas que va a pasar es que por las corrientes del Río de la Plata existen ciertas playas del Uruguay que corren riesgo de tener problemas, como por ejemplo Cabo Polonio. Y entonces, si no se hacen obras de infraestructura que las protejan, por cuestión del cambio climático y la erosión, podrían, entre comillas, verse muy mermadas o inclusive dejar de estar. Yo había leído hace un par de años que vos no podés de un día para el otro, bueno, salir, viste, con hacer montículo de bolsas de arena, sino que es una obra de infraestructura que tiene que tener su tiempo. Había leído hace un tiempito que el mar o los mares en el mundo iban a subir, ponele, en los próximos 50 años, 1,5 metros, 2 metros, una cosa así. Exactamente. Claro, 50 años, por ahí no lo vemos nosotros ahora, sin embargo, no es nada en la historia de la humanidad 50 años. No, y ni siquiera tampoco es mucho en la historia de un país. Claro. ¿Cómo también se estudian las tendencias? Bueno, se ven los cambios, por ejemplo, que van ocurriendo en las familias. Hay un estudioso del Instituto Karolinska de Suecia que se llama Hans Rosling, por ejemplo, que tiene muy buenas presentaciones sobre todas las variables de la humanidad que se van viendo a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, lo que se va viendo es que la gente cada vez se casa más, primero se casa menos gente, después se casa más grande, después tienen menos hijos y esos hijos los tienen más grandes. Entonces, si vos analizás, por ejemplo, la cantidad de ingresos que tenía un niño en la década del 80, que era más o menos 1.6 ingresos de adulto por niño, hoy eso está prácticamente en el 2.5. ¿Por qué? Porque tanto la mamá como el papá, o mamá y mamá, o papá, lo mismo, los dos trabajan, ¿no? También seguramente viven sus abuelos maternos y paternos, cosa que por ahí hace 50 años eso no pasaba. Y a veces también está mamá, papá y la novia de mamá y el novio nuevo de papá que también te hace regalos. Son menos hermanos, ¿ok? Y hasta colabora el tío de 35 años que vive con los abuelos y para que no lo rajen le sigue haciendo regalos al chico. Esto es, todo lo que tiene que ver con el mercado para niños tiene una cantidad de ingresos que hace 20, 30 años no se tenía, ¿sí? Claro. Por ejemplo, pensar hoy que para un niño, está bien que estamos hablando, bueno, niños privilegiados, no niños de clase media alta, pero por ejemplo, un juego con que todos los niños sueñan, que es tener un set de juegos, como puede ser, no sé, PlayStation o lo que sea, una consola de juegos, sí, que son juegos que prácticamente son un salario mínimo, ¿sí? Vos fijate que hace 20, 30 años te costaría encontrar un juego, un regalo para un niño que sea todo un salario mínimo. No había, ese mercado no existía, ¿se entiende? Sí, lo más caro era una bicicleta por ahí. Claro, sí, la lo bici. más caro era el super sueño y no salía un salario. Claro, no. Y se no compraba un una bici usada por ahí o la heredabas de Exacto. del hermano más grande, la pintaban y ese era el regalo, claro. Totalmente. ¿Qué quiere decir? Que entonces pensar a largo plazo y ver cómo son las tendencias que pueden servir para ver eso. ¿Y cómo se analizan? ¿Cómo se construyen estas tendencias? Bueno, se tienen que analizar las variables más importantes que se van a medir. ¿Y cómo se eligen? Bueno, tienen que ser, primero, variables que se puedan medir a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? Que se puede, por ejemplo, una variable importante para ver tendencias es la expectativa de vida, ¿sí? La expectativa de vida se puede medir, se podía medir en el siglo XIX, ahora y se va a poder medir en el futuro, ¿sí? Entonces, esa es una variable, se llaman driver, variables importantes que va a servirnos para ver, por ejemplo, tendencias. Por ejemplo, la gente vive más y además de vivir más, en los últimos 20 o 30 años, llega también más saludable. Entonces, se van alargando las edades de consumo o de posibilidades de entretenimiento o posibilidades de generar espectáculos, propuestas culturales para todo un mercado que por ahí antes eso no existía, ¿sí? Antes vos fíjate, la otra vez yo estaba leyendo El Quijote, ¿viste? ¿Cuál es tu imagen del Quijote? ¿No? Es un viejito casi decrépito, sí, ¿no? Sí. Flaquito, arriba de un caballo, 52 años tenía Quijano, Claro, mi edad.
¿ok? Y ya estaba en el final de su vida. Más joven Sin embargo, hoy, claro, más joven que un influencer hoy, digamos. Totalmente, Sí, sí. totalmente. Entonces, bueno, poder estudiar estas cosas a vos te permite ver, bueno, qué va a pasar, qué puede surgir en el futuro y dónde yo debería tener una teoría sobre el futuro, digamos 2, 3 años, como para saber, ahora en pandemia mucho más, como para saber, bueno, dónde puede llegar a estar mi mercado y demás. Ahí Por ejemplo, está. mira, otra cosa Sí. es, el crecimiento económico se está dando fundamentalmente en el Oriente, ¿sí? Ya sea en China, pero no solamente en China, sino en un montón de países asiáticos, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, en el 2050, un país como Vietnam va a tener una economía más grande que Italia, por ejemplo, ¿no? Algo que parece impensado, pero bueno, según la cantidad de, digamos, ya tiene más habitantes, entonces lo que se hace en las proyecciones de crecimiento económico te dan que, bueno, Vietnam va a tener la economía número 15, suponete, Italia la 16. Quiere decir que, por ejemplo, para la Argentina, que tiene una economía que puede ser más complementaria con Vietnam que con Italia, Vietnam es uno de los mercados a los cuales le tendría que dar algún tipo de importancia, ¿sí? Entonces, una de las cosas que surgen es, por ejemplo, que como más personas del mundo asiático están ingresando a la clase media, la otra vez yo te había dicho ya que las clases medias de India y China son más que toda la población de Estados Unidos y Europa. Argentina, como es un gran exportador de carne, todas estas grandes personas, todas las grandes poblaciones que están ingresando a las clases medias van a consumir más carne roja, entonces Argentina va a tener más posibilidad de exportar. Claro. Pero tiene un gran consumo interno. Argentina, prácticamente 51 kilos por persona per cápita, que es una locura. Un país común no llega a 20, digamos, para que te des una idea. Somos el país que más come carne por persona del mundo, ¿no? Entonces, va a aumentar mucho la exportación, pero también tenemos un tema del mercado interno. ¿Cómo entonces poder aumentar la exportación y subir el mercado interno? Pero también somos productores de soja. Entonces, el mercado de los texturados de soja que pueden usarse para, combinados con las carnes, empezar a suplir en algunos productos, como por ejemplo las salchichas o ciertas hamburguesas o estos bocaditos cárnicos, como ya se está dando, va a ser algo que va a ser, digamos, de un gran mercado en el futuro. ¿Por qué? Claro. Porque ese mercado se va a abrir cada vez más por cómo están dando las tendencias. Y entonces a partir de ahí uno tiene que ir viendo cómo va a ir cambiando el mundo como para poder saber, digamos, hacia dónde poder enfocar los esfuerzos, ¿no? Tendencias. La pandemia lo que está haciendo es, está acelerando un montón de estos cambios que ya se están dando. Estamos hablando con Eduardo Cebriano como cada semana y hoy el tema es tendencias. La verdad que es recontra interesante, además pensarlo en clave también, como siempre hacemos la traslación, digamos, o el traspaso de aquello muy macro, muy general, muy grande, a lo pequeño, a lo cotidiano, inclusive al comercio, es decir, tenemos toda la posibilidad de aprender a partir de esta columna, digo, uno tiene la particularidad de tenerla acá, pero digo, un montón de material que se genera, vos mismo laburás con esto hace mucho tiempo, de aprender herramientas y elementos que nos sirvan para nuestro propio emprendimiento, profesión, para el propio laburo y hasta para el propio diseño de nuestra vida, en definitiva. Totalmente. Mira, otra de las cosas que se está dando ahora tiene que ver, por ejemplo, con una desaceleración de la globalización, inclusive en algunos lugares de desglobalización. Viste que una de las cosas que mostró la pandemia fue justamente la gran dependencia que había y el gran problema que hubo, en este caso, con lo que fueron los insumos medicinales. Viste, mucha gente dice, bueno, ¿por qué es necesario invertir en ciencia y tecnología en la Argentina? Y bueno, vimos que el desarrollo, por ejemplo, de los kits para detección del COVID fue de suma importancia que se puedan hacer acá. ¿Por qué? Porque claro, es un insumo que falta y entonces todo el mundo lo quiere tener. ¿Esto qué quiere decir? Que las tendencias de lo que tiene que ver con la vuelta a la producción en proximidad van a ser importantes. Entonces, pensar en producción en proximidad, pensar en cómo hago para alimentar o dar de consumir a mi comunidad de cercanía, va a ser algo que va a ser cada vez más importante, porque inclusive los propios estados van a tener que, digamos, tratar de apoyar esto como para poder ir creando un montón de trabajos que se van a ir cayendo, porque otra de las cosas que se está acelerando, que ya estaba, pero que cada vez va a ser más importante a través por el tema de la pandemia, es la digitalización
y el reemplazo y la automatización y la robotización y la inteligencia aplicada a un montón de procesos que antes eran hechos por personas y que ahora van a ser hechos por software, algoritmos, inteligencia artificial aplicada. Muchas de esas cosas ya están, pero lo que hace la pandemia es que acelera esos cambios. ¿Por qué? Porque esos mercados se producen mucho más rápido. Estaba hablando con un compañero, un colega que está a cargo de Business Intelligence, investigación de mercado, una empresa láctea número 1 de Argentina, y me decía, mirá, en estos 2 meses hicimos lo que teníamos pensado en 2 años. Claro. Tiene que ver con digitalización y especialmente lo que tiene que ver con software aplicados a la logística, ¿no? Cada vez va a haber más software aplicado a la logística de la demanda de cercanía. Y todo eso se va a acelerar. Inclusive lo que va a ocurrir, digamos, todavía no está totalmente ensayado, pero cada vez todas las personas tienen más streaming contratados para poder ver entretenimiento en su casa. Bueno, hasta ahora esto de la televisión que te vende no estuvo tan ensayado. ¿Por qué? Porque, bueno, no era del todo práctico, porque no estaba el tema logístico, porque no había tampoco tanta inteligencia puesta en cuáles eran los comportamientos y los consumos de las personas, pero esto ahora se va a acelerar mucho más, y bueno, muy pronto Amazon y muy pronto Netflix te van a vender cosas desde la misma pantalla de streaming. Digamos, vas a poder votar qué pizza querés que se coma el que estás viendo ahí, y con eso te van a dar un descuento de la pizzería que queda 2 cuadras de tu casa, claro. ¿Entendés? Y ahí va a haber un bono promoción y el streaming se llevará un tanto y la pizzería metió una pizza y vos estás contento porque estás compartiendo lo que está ocurriendo en la trama futuro y demás. Todo eso se va a acelerar cada vez más. ¿Me dejas cerrar con una frase de León Tolstoy? Sí. Que a ver si me ayudás a ver si está bien. Tolstoy decía, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Sí, sí. Bueno, ahora podríamos decir, serás universal. Claro, Sí, consume o vive en tu aldea y consumirás y vivirás el mundo, en definitiva. Sí, y eso también me hace acordar, ¿no?, de un cuento muy famoso de que me contaba mi padre, de Tolstoy, que era sobre la camisa del hombre feliz. Dice que había una vez un rey, con esto cerramos, era un rey que cayó enfermo y ninguno de los médicos de la corte podía encontrar una cura. Y entonces hasta que un médico le dijo, mire, la única forma de poder salvar al zar es que se ponga la camisa de hombre feliz. Entonces salieron los ejércitos a buscar un hombre feliz y el rey dijo, bueno, es muy fácil porque cualquiera de los millonarios que está acá va a ser feliz y me va a dar su camisa. Le pidió a la gente de la corte, todos le ofrecieron su camisa, pero resulta que todos los de la corte no eran felices porque todos querían usar, por ejemplo, que todos querían ocupar el lugar del zar. Todos tenían una sed de poder que todavía no habían podido colmar del todo. Y entonces lo que se dieron cuenta es que no había gente feliz, empezaron a buscar por todos lados y no lo encontraban. Cuando ya volvían los ejércitos cansados de buscar a esta gente que fuese feliz, que no la habían encontrado, encuentran que había un labriego que estaba cantando mientras estaba sembrando. Dijeron, por fin encontramos al hombre feliz. Entonces fueron, se presentaron ahí. ¿Y qué pasó? El problema es que el zar igual murió. ¿Por qué? Porque resultó que el hombre feliz no tenía camisa. Ah, increíble. Ese es un cuento de Tolstoy. Bien. Entonces, siempre hay que, digamos, a pesar de que estemos estudiando las tendencias, el consumo, no hay que olvidarse esa anécdota que para ser feliz no hace falta camisa. Eduardo, gracias, como siempre. Te mando un abrazo grande. Abrazo para vos. Eduardo un saludo Cebriano. Para toda la audiencia de Radio Cooperativa. Gracias. Eduardo Cebriano, lo encuentran en redes como Cebriano, en cebriano.com. Y acá está, con nosotros, con su marketing